Amén. Amén, hermano. Lo más seguro, y espero que esto ya esté funcionando. Vamos a tenerlo por aquí. Perdónenme. Lo más seguro usted estará pensando, si usted vino la semana pasada o está nuevo por aquí y dice, oye, pero, y yo no leo mente, ¿verdad? Pero me imagino que usted dirá, pero ¿qué pasó aquí? La semana pasada estábamos en Filipenses, ahora ahí dice Colosenses, estaba Leo hablando y ahora es Tomás. ¿Qué pasó aquí? ¿Estaré yo en la iglesia correcta? Sí, hermano, no se preocupe, está en la iglesia correcta. Y de hecho, déjenme introducirme, yo soy Omar Meléndez, fíjense, me sorprendieron, gracias gracias por ese apoyo que necesito. Pero Omar Meléndez, pertenezco al cuerpo de enseñanza de la iglesia y por la gracia de Dios le ha permitido que yo pueda estar aquí llevando y compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Entonces, ¿cuántos se gozaron la carta de los filipenses? Vamos a ver. Oh, hermano, no sé si usted sabe, pero estuvimos casi 3 meses en esa carta. 3 meses en la carta de los Colosenses. No porque Leo habla un montón, no, embuste, eso no es porque es una carta que tenemos mucho que sacarle. Y yo quiero que sepa algo, los Colosenses no se queda atrás. Los Colosenses va a ser una carta que es para mí una joya teológicamente. Yo me imagino que esto es como aquellos que les gusta leer, yo me gusta leer la Biblia, pero no es que me gusta, ese hobby tengo que cogerlo un poco más. Pero esto es como que estamos cogiendo la carta de los filipenses, la estamos montando en el librero y estamos sacando otra igual y mejor, depende del gusto, ¿verdad?, que usted tenga. A aquellos que les gusta leer, me imagino que cuando a usted le encanta un libro, usted coge y trata de comprar un libro, ¿verdad?, del mismo autor. Pues mire qué beneficio tenemos nosotros. Llevamos casi... ¿Cuánto? Ahora vamos a ver, estamos probando para hacer a nuestro pastor. Estas son las cartas de la cárcel. Esto como que está... Estas son las cartas de la cárcel. ¿Cuántas cartas hemos leído ya? Vamos a ver. Estamos grabando. ¿Cuántas cartas de la cárcel hemos grabado? Esta es la tercera, ya los voy a ayudar para que el pastor no se sienta mal. Ya esta es la tercera. Hemos leído Efesios, hemos leído Filipenses y ahora entramos a la carta de los Colosenses. Y no se preocupe porque esta carta es una carta que Pablo produjo, ¿verdad? Como decimos, desde la cárcel. Y es interesante, quisiera ir aquí, porque ubicarnos donde nosotros estamos. Ahora mismo Pablo está aquí en Roma. Pablo está ahí en Roma. Y fíjese, antes de entrar ahí, usted me imagino que está pensando, pero todas esas líneas que tiene mal ahí en ese mapa, mire, hermano, todas estas líneas que están aquí son los 3 viajes misioneros que Pablo había tenido. Pablo ya lleva como 8 o 10 años de ministerio y en estos momentos, en la carrera ministerial de él, después de haber avanzado el evangelio, mire lo que le tocó. Le tocó con todos gastos pagos arresto domiciliario. Y allí está Pablo, por todo el esfuerzo que había hecho, ahora está en arresto domiciliario. Y yo sé que esto ya lo hablamos en las otras clases, no en clases, es que me gustan más las clases porque estamos en prédica, ¿verdad? Eso ya lo hablamos en las otras prédicas, pero Pablo estuvo ahí por 2 años, hermano, 2 años. Acuérdense, para lo que él estuvo ahí por 2 años porque los líderes religiosos de por acá abajo, ¿verdad?, se quejaron de él, de que estaba predicando de que estaba profanando el templo, de que estaba predicando en contra de la ley. Entonces Pablo, como todo romano, él quiere apelar al César y entonces en ese apelar al César lo envían, ¿verdad? Va por esta ruta que está aquí. Este lápiz me encanta, así que voy a usarlo un montón. Y va por esa ruta y llega hasta Roma. Hermano, Pablo estuvo ahí 2 años. 2 años de una persona que era libre. Libre no, ¿cómo es que estoy buscando la palabra? Inocente, gracias por la persona. Era inocente. Pero como nunca, aunque aquellos lo acusaron, nunca, la palabra no registra, pero yo entiendo, nunca enseñaron un caso, pues soltaron a Pablo. Y Pablo estuvo allí por 2 años, escribiendo, ¿verdad? Y vamos a recordar, le escribió a los Filipos que están por aquí, le escribió a Éfeso, le escribió a Colosa y escribió la próxima carta que nosotros vamos a leer, que es Filemón. Es la última carta y como nosotros, ¿verdad?, predicamos expositivamente, pues nos toca Colosenses ahora. Y aquí, hermano, yo tengo la primera aplicación que yo quería compartir con ustedes. Pablo lleva aquí 2 años
Pero Pablo, y para aquellos que están, ¿verdad?, echando de menos al pastor, voy a usar de las expresiones del pastor, Pablo no estaba llorando, él no estaba llorando en la cárcel, no. Pablo, aunque estaba físicamente restringido, por dentro su gozo, él cambió, su ministerio cambió, tomó una forma diferente. En ese momento, aunque él estaba ahí, la cárcel no detuvo el ministerio apostólico de Pablo. Pablo no se quedó lamentando, sino que él cogió en ese momento, ¿verdad? Y muchas veces en la vida hay momentos difíciles que nosotros tenemos que ver, que a veces nos sentimos opresionados, pero en ese momento Pablo, aunque sus pies no podían llegar, aunque su voz no podía llegar, sus oraciones, que vamos a discutir más adelante, podían llegar. Su carta podía llegar. Y Pablo estaba tranquilo por eso, porque él no dependía, eso no era si él podía llegar o no llegar. El efecto iba a ser el mismo, porque era quien lo había enviado. Pablo, en verdad, en ese momento, él se preocupaba por quién había enviado. Él dice, yo llevo las marcas del Evangelio, esté yo allí o no esté yo allí. Yo contribuyo, esté yo allí o no esté yo allí. En estos días yo veía una ilustración que me llamó la atención. Esta persona decía, es como, imagínense, alguien que se cae en un hoyo y se mete por ahí para abajo y vienen los socorristas. Y los socorristas tienen que venir a sacarlo. En esos de los socorristas hay dos brigadas. Están los que están arriba y están los que están abajo. O el que lo zumban, ¿verdad? Y perdonen, puertorriqueño al fin, si uso una palabra que no esto, pues pero el que lo introducen por el roto para abajo, esa persona tiene que ir agarrándose de la canasta, tiene que ir bregando con todo lo que tiene allí, y él lleva las marcas del ¿cómo se dice? Del rescue que está tratando de hacer. Pero para que esa persona llegue allá abajo, hay unas personas arriba que están agarrando el peso de que esa persona pueda llegar allá abajo. Y entonces, yo no sé si usted ha visto esto en la televisión, pero cuando llega eso, después que aquel que lo zumbaron por ahí para abajo sale y llega arriba, todo el mundo, tanto los que estaban abajo como los que estaban arriba, celebran porque pudieron salvar una vida. Y Pablo, por eso es que, y a mí me llena de mucho gozo, por eso es que Pablo puede escribir esta carta con gozo desde la cárcel. Porque como estudiamos en Filipenses, Pablo está con gozo. ¿Cómo es que él cantaba con Sila? ¿Cómo es que él podía estar en gozo dentro de la cárcel? Porque aunque él estaba dentro de la cárcel, el ministerio y el evangelio estaba prosiguiendo afuera. Y eso es lo que llena a Pablo de gozo. Por eso, ¿verdad? Es que él termina, él dice, el soberano de todas las criaturas es Dios, él es el que toma control. Y leíamos en Filipenses, dice en Filipenses 1:15, dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía eso, claro. Por eso es que podía estar escribiendo con gozo. Pero entonces, ahora volvemos a las cartas, porque no me quiero desviar un poco y tengo que mirar el tiempo. Y no sé, ¿verdad? Si al pastor usted le dan 10 y 15 minutos, pues yo voy a ver si yo también voy a tratar de estar ahí. Pero las cartas, porque estamos diciendo, hablamos de libros, pero esto se refiere como las cartas de Pablo. ¿Para qué uno usa una carta? Yo me imagino que en estos días le decimos a nuestros jóvenes carta y no saben ni qué es eso. Porque es un email, es un correo electrónico, es un texto. Pero inmaterial de lo que usted use, una carta es un medio de comunicación. Una carta entre dos entes, entre dos personas, para llevar un mensaje. Hay veces que hay mensajes buenos, hay veces que hay mensajes tristes, hay veces que hay mensajes, ¿verdad?, de corrección. Y yo quisiera, y voy a tratar mi meta en esta mañana, que es sentar la base de esta carta a los Colosenses, y espero poder hacer un buen trabajo en cuanto a eso, es nosotros entender cuál fue la carga que Dios puso en el corazón de Pablo para poder escribir esta carta. ¿Qué es lo que Pablo sentía? ¿Qué carga puso Dios en Pablo que él quiso escribir esta carta? ¿Y qué mensaje él quería llevar? Y a la vez también entender qué podemos aprender de la iglesia de Colosas, porque podemos aprender algo. Porque si no, pues imagínense, hermano, ese libro no estaría, la carta no estaría. ¿Qué nosotros aprendemos de esta iglesia? Es bien importante para nosotros. Y quisiera sentar la base, porque aunque todas las cartas de Pablo tenían el mismo propósito, que era llevar el evangelio, porque todas esas son las cartas, propagar el evangelio. Depende la audiencia
y depende, ¿verdad?, el entorno, la situación, pues eran unas cartas diferentes. Acabamos de terminar los Filipenses, que los Filipenses es una carta que Pablo fundó esa iglesia. Pablo era una iglesia que estaba cercana a él. Era una iglesia que lo apoyaba financieramente, era una iglesia que lo apoyaba espiritualmente, pero Pablo conocía esa iglesia de Filipo. Y entonces Pablo, a la audiencia de los Colosas, es un poquito diferente. Pero me encanta cómo Pablo siempre termina sus cartas. Y recordando lo que hablamos la semana pasada, Pablo termina Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea que Pablo termina esa página así y abre la página de los Colosenses. ¿Y cuál es la diferencia entre Filipo, verdad? O la Filipenses y los Colosenses. Esto es una iglesia joven. A diferencia de una iglesia madura, que es la que Pablo está trabajando, ahora Pablo va a trabajar a una iglesia o va a lidiar con una iglesia joven. Hermano, porque es importante nosotros saber que estamos en la casa de Dios y habemos, esto no es quién lleve más años, quién lleve menos años. La palabra de Dios, el evangelio, tiene que ser siempre lo que nosotros tengamos de frente, que nosotros nos miremos al espejo, porque no podemos tener más alto concepto de sí, del que debemos tener. Y Pablo entendía, yo no le escribo a los que son maduros, yo no le escribo, no, Pablo estaba centrado en el evangelio y él entendía que esta carta Dios las puso en su corazón porque había un propósito. Y de ese propósito vamos a hablar nosotros en esta mañana. Y entender que en nuestra iglesia, hermano, puede ser, ¿verdad?, que hayan personas en diferentes etapas, en diferentes jornadas. Y eso no deja más que menos. Tenemos que entender, apuntarnos siempre al evangelio. Porque dice en Filipenses, ¿verdad?, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, y si vamos al mapa aquí, ¿verdad? Porque he tenido el mapa aquí, usted pensará, pero ¿y por qué está el mapa y no ha hecho nada con el mapa? Pues ahora, Colosa estaba aquí. Tenemos que entender que toda esta estaba alrededor de muchas montañas. Todo esto aquí, ¿verdad? No lo ve, esto es medio plano, pero todo esto aquí lo ve verde porque hay muchas montañas ahí alrededor. O sea que Colosa era un centro de comercio estratégico cuando se escribe, al principio. Ella conectaba lo que era Éfeso, ¿verdad? Conectaba la parte de Frigia hacia arriba, conectaba Panfilia, Sicilia, y todo esto era conectado a través, a muchos le llaman la autopista natural. Era una autopista natural que pasaba por ahí y había mucho comercio en ese momento. Pero cuando se escribe esta carta, lamentablemente hubieron otras ciudades que se levantaron, que ahí tenemos, y lo menciona en esta carta, la Odisea, y este mapa pues se me olvidó aquí, pero está aquí, por aquí está Hierápolis. Son otras ciudades que se levantaron, que tomaron la importancia comercial. ¿Y por qué digo esto? Porque el coge Colosa llegó a ser nada. La importancia ante el mundo había desvanecido. Por eso es que cuando yo estaba buscando aquí fotos, lo que encontré fue, y déjeme ver si... Lo que encontré fue eso, ruina. En Colosa no quedaba nada en ese momento, porque no era rebuilt, ¿verdad? Pero qué importante que Dios tenía un propósito con la iglesia de Colosa. ¿Y qué podemos aprender de esto? En la iglesia de Colosa, en ese momento, por muchos terremotos, pues ya no había mucha importancia, como le estaba diciendo. Ya era más la Odisea y la Hierápolis. Pero qué importante, y vamos a ver, y cuando estudiemos y ponemos en detalle, que Pablo y Dios querían ir a través de esto que a lo mejor no había nada, amor, no había nada, no eran importantes para aquel sector, pero Pablo envía esa carta Dios envía esta carta a través de Pablo, y después le dice al final que vamos a estudiar, oye, y esa carta que te envié, envíasela a la Odisea, envíasela a Hierápolis, y que ellos sepan que salió de aquí, de Colosa. Muchas veces podemos ser que en nuestra vida estemos hey, ¿tendrá Dios propósito conmigo? Vemos como el otro progresa. Hermanos, Dios tiene propósito con nuestra vida. Podemos pensar como ellos, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Sabrá algo bueno de Colosa? Mucha gente se preguntaron. Yo no sé si a usted le han preguntado eso. ¿Saldrá algo bueno? Si yo conozco el testimonio de esa persona, ¿podrá haber algo bueno ahí? Pues hermano, sí, porque no es la obra suya. Es la obra del que envió la palabra que llega a sus vidas.
Y terminando el trasfondo, usted pensará, pero ¿y cómo llegó esa palabra hasta allá, hasta Pablo, hasta Roma? Pues entonces hay un colaborador que, fíjese, voy a empezar por ahí, el primer versículo, dice el versículo 7 y 8, y dice, como habéis aprendido de Epafras. Epafras es el colaborador que Pablo utiliza o que llega a dejarle saber a Pablo lo que estaba pasando. Consiervo amado, ministro fiel de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado de vuestro espíritu de amor. Epafras se entiende que estuvo en la iglesia de Éfeso, cuando Pablo estuvo en Éfeso y predicó por toda Asia Menor y fue impactado por el Evangelio. O sea que Epafras, después de haber sido impactado, fue a esta región, ¿verdad? A esta región y empezó a llevar y a ministrar a esta región de Colosa, Laodicea y Hierápolis. Y por último, para entrar de lleno, ¿cuál es el trasfondo aquí? Recordemos, ¿y por qué yo traía esto? Porque por Colosa, por esta región pasaba mucho tráfico. ¿Quién eran los que estaban allí? Era una mezcla de religiones, una mezcla de tradiciones, una mezcla, habían tantas influencias en el área de Colosa que era difícil, y eso es lo que Pablo trata de trabajar. La iglesia eran gentiles, la mayoría eran gentiles convertidos, pero cuando usted va y chequea el trasfondo regional, había muchos judaizantes, ¿verdad? Estaba el legalismo, estaba rampante por allí, las prohibiciones, qué sé yo ni qué, estaba el misticismo, que es mucho culto a los ángeles y muchas cosas así, sensoriales, estaba la filosofía humana, el conocimiento humano, había muchas prácticas de autonegación, cultos intensos, e influencias grecorromanas de magias y amuletos. Y entonces, ahí es que Pablo, o Dios envía a Pablo. Y ahora, entrando a la carta, ¿qué es lo que Pablo, cuál era el problema que Pablo quería trabajar con los de Colosa? Pablo quería trabajar con los de Colosa porque imagínense una iglesia joven que está conociendo el Evangelio, pero tiene el Evangelio y algo más. ¿Con qué yo puedo combinar este Evangelio que me haga una ecuación perfecta o me haga algo que... Y Pablo quería dejarle saber que Dios es el centro de su vida, que el Evangelio era el centro y en él estaban completos, que no necesitaban nada más, que God is enough. Eso es lo que Pablo quería enseñarle a esta iglesia de Colosa y le quería enfatizar con la verdad. Cuando yo meditaba en esto, yo una vez escuché que cuando, ¿verdad? También nos sentimos viejos aquí, yo no sé si todavía usan moneda o no usan moneda, porque ahora se usa el teléfono, pero cuando le enseñaban a las personas para entender lo que era moneda falsa, como entrenaban a las personas para hacer eso, de enseñarle, le metían por ojo, boca y nariz una moneda de verdadera. Y entonces le decían, tú tienes que aprenderte esto, aunque sea con los ojos cerrados. Y yo entiendo, y hace sentido, porque si usted puede conocer a simple vista y está seguro de lo que es verdadero, cuando usted ve algo que no es verdadero, lo va a reconocer de inmediatamente. Y eso es lo que Pablo va a hacer en esta carta. Él le va a demostrar que Dios tiene que ser el centro de su vida y que ellos conozcan qué es lo verdadero. Por eso vamos a ver que Pablo le va a repetir Padre, Hijo, Espíritu, se los va a repetir de rabo a cabo en todo momento. Y Pablo va a levantar toda su disertación, por decirlo así, lo va a levantar en dos pilares de verdad. Que ellos entiendan quién es Dios, que Dios tiene que ser el centro de su vida y que ellos entiendan que ellos entiendan que Dios es Padre y Señor y que ellos entiendan que ese tiene que ser el centro de su vida. Y sin más preámbulos, hermanos, comenzamos a leer el primer versículo de la carta a los Colosenses. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, no se queda atrás Timoteo, estaba por ahí, Pablo lo menciona, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosa, gracias y paz sean vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. A mí me encanta Pablo, en verdad que Pablo está tremendo. Él empieza con, acuérdense que esto es una carta, este es el saludo, pero él empieza con un saludo contundente. Él entiende, yo creo que ustedes entiendan algo. Yo creo que ustedes entiendan quién yo soy y que yo sé quiénes son ustedes. Y usted pensará, pero eso es arrogancia. No, no es arrogancia. Yo creo que Pablo no quería perder tiempo porque la tinta a lo mejor le estaba escribiendo y él quería estar claro
desde la entrada, que ellos entendieran por toda la influencia grecorromana y todo lo que estaba pasando, que esta carta era diferente, no era igual a lo que ellos estaban sumergidos. Y Pablo empieza desde el principio, ¿verdad?, bateando de jonrón. Y usted dice, pero Omar, ¿por dónde tú sacas eso? Pues vamos a verlo aquí, porque la palabra dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y sabemos y hemos hablado que apóstol es aquel enviado, aquel que ha sido enviado por Dios. Pablo no viene porque no es ningún otro filósofo más, es el enviado de Dios, de Jesucristo, dice la palabra. Pero él no va porque le dio la gana, o porque él va a dar su consejo allí que él quiere. Dice la palabra que él va por la voluntad de Dios. Porque Dios lo envió, porque él va y él quiere estar claro que la iglesia de Colosas entienda la autoridad apostólica con la que él iba. Y Pablo va a la iglesia diciéndole, yo vengo aquí, yo soy el apóstol que Dios me ha enviado, pero yo vengo porque Dios, aunque yo estoy a la distancia, Dios, esta carta, mira, no vengo porque envió la carta, envío esta carta porque Dios ha puesto en mi corazón que ustedes tienen que escuchar esto. Y me está bien curioso que les dice santos y fieles, hermanos en Cristo. Pero ¿cómo que santos y fieles si Pablo nunca ha ido allí? ¿Pero por qué le dice santos y fieles si él no ha ido allí? Pero tenemos que entender que la palabra santos, Pablo tiene esta mentalidad pastoral. Él está diciendo santos, y la palabra santos significa, no es perfección, es que hemos sido separados para Dios. Él les recuerda a la iglesia, aunque ustedes son jóvenes, en su fe han sido separados para Dios, son diferentes. Y Pablo les recuerda eso, no es por el desempeño moral que nosotros tengamos, no es por perfección, sino porque han sido separados. Y después viene y le dice, ¿y qué significa eso de ser separado, hermano? Tenemos que entender que es que nuestro corazón tiene que estar inclinado a hacer el bien. Eso es porque sabemos que el proceso es un proceso de santidad, pero lo que nos hace santos es entender que Dios murió por nosotros, Jesús murió por nosotros y nosotros tenemos que vivir en un proceso de santificación, pero es un proceso que nuestro corazón se inclina, aunque no somos perfectos, a hacer el bien. Y todas las mañanas crucificamos nuestro yo. Y todas las mañanas peleamos la buena batalla de la fe. Y en eso es que somos fieles. Porque usted dirá, pero fieles, pero ¿cómo uno puede ser fiel si puede ser que uno falle? Bueno, hermano, la fidelidad está en que damos fruto de arrepentimiento. En que queremos intentar otra vez. En que no nos cansamos, como dice la Biblia, de hacer el bien. Es Dios que pone ese querer como el hacer en nosotros. Pero la fidelidad que Pablo le está hablando a esta iglesia de Colosas es, ustedes han sido separados y ustedes son fieles porque están demostrando fruto de transformación, que es lo que Leo hablaba. La palabra cuando la palabra llega a esta vida, tiene que causar transformación, tiene que causar algo diferente en nosotros. Que si yo estaba caminando en esta dirección y tuve un encuentro con Dios, ahora camino de esta otra manera, como le pasó a Pablo, que lo tumbaron del caballo y no fue lo mismo. Tenemos que entender que la palabra tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Y eso es lo que produce la fidelidad. Pero fíjese, lo más importante de todo esto, y esto es lo que Pablo quiere hablarle a esta iglesia, es que somos hermanos en Cristo. La fe está anclada en Cristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y porque Cristo era el centro de estas vidas, aunque Pablo no conocía esa iglesia, los unía el evangelio, los unía que estaban en Cristo y ahora ellos se podían hablar y se podían entender. Y eso es de las cosas más importantes, hermano. Tenemos que entender que somos ciudadanos del cielo. Como decía Alejo, pero somos residentes en esta tierra. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Y vamos a hablar de eso. Pero por eso tenemos que vivir por las leyes celestiales, porque es fácil, vivir ciudadanía en el cielo y después vivir como nosotros queramos. Tenemos que entender, y por eso Pablo decía en Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y una vez más, les recuerdo, hermano, no es a base de perfección. Es a base de movernos en la dirección correcta. Es a base de entender que estamos dando lo mejor de nosotros para Dios. Cuando yo estaba meditando en esto, me acordaba a Abel y Caín, que dos dieron ofrendas a Dios. Pero Dios miró con agrado a Abel. Y buscaba en Hebreos 11, donde dice, porque la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas. Hermano, y sigo repitiendo, esta es la obra de Dios. Si Dios es el centro de nuestras vidas y vivimos vidas fieles a Él, donde hayan frutos de arrepentimiento, lo que importa es la disposición, ¿verdad?, de nuestro corazón a saber que nosotros no podemos, pero de dejar de saber a Dios que necesitamos de Él día a día. Y si seguimos por aquí, hermano, dice Pablo, gracia y paz. Y yo estaba por pensar que esas palabras de gracia y paz son bien importantes para Pablo, porque él terminó los filipenses así y comenzó los colosenses así. Yo estaba buscando y decía, los filipenses él terminó, gracias de nuestro Señor Jesucristo sea a todos vosotros. Y definitivamente tiene que ser importante, porque esto es por gracia, hermano, es el don inmerecido. Es por gracia, no merecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Pablo reconoce que el entender que no merecemos lo que Dios ha hecho por nosotros, debe darnos paz. Y debe darnos paz porque sabemos en quién está esa paz, que está en nuestro Padre y Señor Jesucristo. Es bueno entender que esa paz que Dios nos ha alcanzado es por la reconciliación que Él tiene. Pero es bueno que Pablo desde la primera oración le está recordando esta carta, lo que significa es de la supremacía de Dios y la suficiencia de Dios. Tenemos que estar en Dios. Y Pablo, como usted ve aquí, menciona a Jesucristo aquí, menciona a Dios aquí, y vamos a seguir como Pablo le quiere. Esto es a base de tener a Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque entender que Dios es suficiente para nosotros. Y si seguimos por aquí, dice, ¿cómo es que Dios puede ser? Porque Pablo, yo dice, ustedes pensaban, oye, Omar, pero tú dijiste que Pablo iba a corregir esta iglesia, pero todavía no he visto nada. Bueno, pero está bien. Pablo también entiende, como es medio en Timoteo, él es prudente. Él no va ahí con el látigo, no, él quería enseñar, pero habían cosas, habían motivos de gozo en Pablo cuando él llega. Él dice, siempre orando por vosotros y dando gracias a Dios. Qué bueno saber que Pablo le demuestra a los colosenses, oye, yo estaba orando por ustedes. A lo mejor yo no he ido allí, pero yo estoy orando por ustedes porque ustedes son importantes para Dios. A lo mejor estoy a la distancia, pero ustedes son importantes para Dios. ¿Y sabe por qué le doy gracias? Porque aunque son una iglesia joven, están dando fruto. Están dando el fruto correcto. No es que son perfectos, pero vamos a estudiar más adelante. Es que entre ellos había el fruto indicado, había fidelidad. Y por eso Pablo da gracias. Hermano, esta aplicación aquí, Pablo no tenía ni tenía problema o envidia de estos hermanos que estaban creciendo. Al revés, eso es lo que yo entiendo que le llama gozo. El saber que había una iglesia que estaba creciendo allí en los Colosas. Hermano, tengamos cuidado, ¿verdad? Y sepamos así, esto no es del que llega primero a la meta. Tenemos que llegar todos juntos, o deberíamos llegar todos juntos. Y si usted se ve un poquito muy adelante y mira para atrás, que eso no le llene de gozo, sino que hay que mirar para atrás a buscar aquello para poder cruzar la mesa todos juntos. La mesa no, la meta. Para poder cruzar todos la meta. Y tenemos que entender eso. Muchas veces no podemos entender y no debería ser nuestra mentalidad que pensemos que estemos corriendo esta carrera solos. Porque esta carrera es como iglesia. Aquí es donde nosotros podemos, por eso es que ahí podemos invertir en ministrar en la iglesia, en servir en la iglesia, en que sea pertinente. Hermano, si usted entiende que esta carrera es solo, usted va a estar pensando en sí mismo. Y no se puede hacer pertinente ante la necesidad de la iglesia. Y no vas a mirar hacia los lados. Porque usted lo que quiere es llegar a la meta. Sí tenemos que llegar a la meta, pero tenemos que llegar juntos como iglesia, tenemos que llegar como cuerpo de Dios. Y yo entiendo que por eso volvemos, es lo que motivaba a Pablo estando en la cárcel. Él le llenaba su gozo, el saber que él podía contribuir al evangelio. Y qué bueno saber que Pablo, y es como yo digo, aunque él estaba fuera de la cancha, pero él estaba dando directrices, y aquí lo importante era los que están viendo March Madness, lo que les gusta, a mí me encanta el baloncesto, y me llena de gozo las buenas y las malas decisiones que están tomando los coaches, pero esos son otros 20 pesos. Pero que tanto gana el equipo que está, o el equipo gana los que están en cancha, como los que están dando las directrices. Y Pablo entendía que él tenía su rol. Y por eso es que él dice, ¿verdad? Y estoy robando un poquito a Colosenses 2, dice, porque quiero que sepáis con cuán gran lucha sostengo por vosotros,
por lo que están en la Odisea, ¿vio? La Odisea, Hierápolis, esta es la carta que va, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo dice, tengo una gran lucha por ustedes, no han visto mi rostro, pero tengo una gran lucha para ustedes, para que sean consolados sus corazones. Lo que a Pablo le importaba es que sus corazones, ¿verdad?, a través de la carga que Dios estaba poniendo, fueran consolados. Y que podamos estar unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Y esto es algo bien importante porque hablaremos de esto, del pleno conocimiento. Porque eso es lo que Pablo quería reforzar en ellos, el conocimiento de que Dios es el centro de sus vidas, a fin de conocer el misterio del Padre y Cristo, y Dios Cristo. Hermano, tenemos que entender que Pablo, ¿verdad? Y si miramos atrás, da gracias y ora por ellos porque él entiende la obra que Dios quiere hacer en su vida. Pablo no tenía problema en profundizar problemas doctrinales, pero él quería asegurarse que ellos entendieran que Dios tenía un propósito para con sus vidas. Entendamos que, hermanos, cuando nosotros llevemos y Dios pone en nuestro corazón el amonestar a alguien, estar seguro que nosotros estamos amonestando, restaurando, levantando. Y que esto no es el que yo demuestre después de una conversación que yo tuve la razón o cuán mal se puede sentir algo. Pablo quería, y lo podemos ver aquí, él quería restaurar, amonestar, pero quería levantar también. Y tenemos que tener en cuenta eso. Por eso Pablo dice en Filipenses, no hagáis nada por contienda. Mire cómo dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores a ti. Y también dice en Romanos que recibir al débil y no contendar sobre sus opiniones. Y recibir es aceptar, sobrellevar. Sí, tenemos diferentes, como lo hemos dicho, diferentes etapas en nuestra vida, diferentes jornadas. Pero como iglesia tenemos que entender que no hagamos nada por contienda. Y sigue Pablo aquí hablando y dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo hacemos eso? Y dice, habiendo oído, déjeme borrar aquí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Hermano, cuando yo leía esto, y verdad, yo estoy como que en una sobredosis de Pablo porque estamos estudiando los Filipenses, estamos ahora estudiando Colosenses y personalmente estoy estudiando Romanos. Y cuando uno estudia Romanos, pues esta es la ley, la gracia y todo este tipo de cosas. Y obviamente la ley era buena, pero no se podía, o sea, el humano no podía cumplir la ley porque apuntaba a Cristo, para que pudiera entender que todo lo puede en Cristo, pero no podía cumplirla. Y cuando yo leía esto, me recordaba cuando Jesús estaba ante los escribas y fariseos y dijo, a ver, son tantas leyes que hay ahí. ¿Cuál es la más importante aquí? ¿Qué es lo más importante de todas estas leyes que hay por ahí? ¿Qué es lo más importante? Y el Señor le dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo sabía eso y es consistente porque dice, de vuestra fe en Cristo Jesús. Entender claro que su fe tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. Y después viene y dice, y el amor que tenéis por los santos. Hermano, y a mí me estuvo curioso y siempre me ha estado curioso que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. La conexión tiene que ser directa con Él. Y a tu prójimo como a ti mismo. No dice que lo ames más, ni dice que lo ames menos. Dice que lo ames como a ti mismo. Y yo meditaba en eso, pero Señor, ¿cuál es la cuestión ahí? Y por eso, usted se imagina, si usted se ama más a usted que a su prójimo, pues usted podría atender la tentación de que usted cree que es el Dios o que es el dueño de su hermano y puede sentirse superioridad sobre su hermano. Por eso es que no podemos sentir más que ellos. Porque entonces puede ser, como dice Pablo, que ninguno tenga más alto concepto de sí del que deba tener. Pero imagínense, tampoco nos podemos sentir menos, porque hay veces que decimos, eso es humildad. No, pero si usted se siente menos, puede ser que esté afectando la identidad de Dios en su vida. Y amor puede ser que esté viviendo en temor y no se atreva a hacer cosas, o no se atreva a hablar, no se atreva a amonestar. Tenemos que sentirnos igual. Por eso Pablo dice en Romanos 8, que no nos separará, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que tener una identidad balanceada, hermano. Tenemos que entender que todo viene de Dios y que Él es el centro de nuestras vidas.
Pero algo que nosotros vamos a trabajar en la carta de los Colosenses es que eso tiene que demostrarse en frutos visibles hacia los demás. Y Pablo, él entendía eso y él vivía de esa manera. Y ahora quiero seguir pasando a lo que yo entiendo que es la parte que yo quisiera tocar con ustedes. Le añadí aquí al capítulo 4, la 5a, que dice, todo esto pasa a causa de la esperanza, ¿verdad? Que está guardada, ¿en dónde? En los cielos. Esta palabra esperanza, hay veces que si nosotros la cogemos, lo que significa para nosotros es como ilusión, best wishes, deseo, pero cuando usted va al original es certeza. Lo que esa palabra significa es certeza. ¿Certeza de qué? Y una certeza que está guardada en los cielos. Certeza de nuestra ciudadanía celestial y que está guardada en los cielos, donde los planes de Dios son perfectos, donde están desde la fundación del mundo. Ahí es que está esa certeza que nosotros tenemos de la ciudadanía que tenemos celestial en el cielo. Pero cuando yo leía esto, aquí hay muchos, ¿verdad?, estudiosos que cogen la palabra fe, amor y esperanza. Y le llaman a eso la triada de Pablo, ¿verdad? Que son tres elementos que Pablo utiliza mucho porque lo utiliza en los Corintios, lo utiliza porque eso es lo que Pablo entendía, puntos importantes, que tenemos que tener fe, tenemos que tener amor y tenemos que tener esperanza. Y hermano, cuando yo veía esto, para aquellos que no saben, yo me puse a meditar en esto y en mi mente, ¿verdad? Que soy una persona gráfica y yo dije, pero ¿qué? Esto de triada me sonaba a triángulo. Yo, ¿verdad? Como soy ingeniero, pues yo rápido lo traduce de triada a triángulo. Y yo decía, wow. Y seguí meditando en eso y yo no sé si usted sabe que cualquier superficie se puede sostener en 3 puntos de apoyo. Cualquier superficie. No importa lo que sea la superficie, se puede sostener en 3 puntos de apoyo. Usted pensará, porque la mesa de mi casa tiene 6 patas o tiene 4 patas. Bueno, pero eso es para que se vea más linda, a lo mejor, y otras cosas. Pero por de ahí donde salen los trípodes y esos 3 puntos de apoyo sostienen cualquier superficie o cualquier estructura. Puede ser que usted piense también, no, pero yo lo que tengo son 2 piernas. ¿Cómo que cualquier cosa? Bueno, lo que pasa es que usted tiene una estabilidad, o nosotros tenemos una estabilidad dinámica, que es activa. Usted no se da cuenta, puede ser que no se dé cuenta, pero el cerebro y los músculos están en constante equilibrio todo el tiempo. Por eso es que hay veces que hay gente que se cansa más que la otra o lo que sea. Y es más, se lo voy a probar más. Aquellos que no llegue el punto en su edad y nadie que se sienta reflejado aquí, y yo estaba con uno de esos ayer, que aquellos que en su edad a lo mejor empiezan a perder equilibrio, necesitan esa tercera pata porque entonces es el bastón. Van a necesitar el bastón, entonces el bastón es esa tercera pata que da ese soporte que ellos necesitan. Y usted dirá, Omar, ¿pero qué tiene que ver todo esto con esto que tú estás aquí? Y esto viene porque fue que me fui herido de la clase de los hombres que decían que no tenía creatividad ni tenía dibujo. Y pues me fui a dibujar, ¿verdad? Y mira el dibujito que yo creé aquí, que quiero enseñarle a ustedes. Pablo nos enseña y él lo que quería enseñar es que la vida de los colosenses y nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo, que es el centro de su vida. Y Pablo le dice, ¿y cómo tú puedes hacer eso? Que tu esperanza, tu certeza de tu ciudadanía esté correcta. Por eso es que aquí yo digo, nosotros puede ser que en nuestra vida hay veces en nuestra vida estemos viviendo con una ciudadanía celestial cuando vemos que las cosas nos van bien, pero hay momentos cuando las cosas nos van un poquito más difíciles, se nos viene nos vamos a la ciudadanía terrenal, y voy a explicar lo que quiere decir eso, que actuamos más por razonamiento, por emociones. Pero Pablo le estaba diciendo claramente, para que tú puedas vivir y tu vida esté centrada en Cristo, tú tienes que tener la certeza de dónde está tu ciudadanía, que está en los cielos. Y eso es lo que Pablo habla aquí. Y para eso tú tienes que vivir en fe, como que eres santo, como que eres separado, como que tú entiendes el propósito de Dios en tu vida. Y eso va a causar que tú puedas vivir en amor, en fidelidad hacia los otros también. Y Pablo quería recordar eso porque esa es la estabilidad, ¿verdad? Que le hablé de los 3 puntos, la estabilidad celestial dinámica, no dinámica, estática, ¿verdad? Dinámica fue la que dijo, es la estabilidad que nos trae. Y los fundamentos mínimos, vamos a cambiar los fundamentos mínimos para nosotros vivir una vida con Dios siendo el centro de nuestras vidas.
Puede ser que usted hay veces en la vida, ¿verdad? Porque me pasa a mí, nos movemos a este lado de acá, que la vida está en el yo, en lo que yo pueda hacer. Y entonces esa esperanza, esa certeza que tenemos se convierte en el razonamiento, lo que a mí lo que yo sienta que es correcto, el flavor of the month o el flavor del día. Pero no, si tenemos una ciudadanía celestial no podemos pensar así. Tenemos que tener una certeza de en quién estamos y quién somos. Y entonces, pues, a lo mejor la fe, el vivir como separados para Dios, no lo hacemos porque entonces estamos viviendo por emociones, ¿verdad? Pero aquellos que tenemos una ciudadanía en los cielos, tenemos que vivir en fe de que Dios nos ha separado, aunque no somos perfectos, pero Dios nos ha separado. Y por último, es la fe y el amor. Vivir en fidelidad sabiendo que tenemos, ¿verdad?, que alcanzar a otros, que tenemos que llevar fruto, que la iglesia está esperando, ¿verdad?, porque dijimos que esto es hacia, ¿verdad?, amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hay veces que cuando usted vive de su yo, es enseñar sus habilidades, que todo el mundo sepa cuán bueno es usted o cuán diestro es usted, lo cual es bueno, pero si eso lo hace para su beneficio o para usted, está viviendo en una ciudadanía terrenal. Que posiblemente lo que estaban haciendo era la batalla que tenían los de Colosas. Los de Colosas estaban como que aquí en el medio. ¡Wow! He escuchado a Cristo. Cristo es bueno, entiendo, pero todas estas mezclas que yo tengo, de culturas, de religiones, ¿qué yo hago con todo eso? Y Pablo le quería recordar que su ciudadanía y que Cristo tenía que ser el centro de su vida. ¿Y cómo hacemos esto? Pablo le dice, entiendan algo, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, hermano, y estamos aterrizando este avión, no se asuste. Pablo le dice, esta es de la única forma que lo van a hacer, del cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Tenemos que entender que la Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento se usa la palabra oír, es ese oír que es esa realidad revelada a nuestras vidas. Y cuando usted dice realidad revelada, ¿de qué? La realidad, cuando está diciendo el oír, la palabra verdadera, lo que está diciendo la verdadera. Cuando la palabra dice verdadera, es esa palabra revelada a nuestras vidas. Y es la palabra revelada a nuestras vidas, ¿de qué? Del Evangelio, que son buenas nuevas de salvación. Pero para yo poder explicar esto, y no había leído el versículo completo, quiero terminar de decir el versículo 6 que dice que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la verdad. Se me fue esto, perdonen. Oísteis y conocisteis la verdad de la gracia de Dios. De la gracia de Dios en verdad, perdona. Cuando leía esto, yo me cuestionaba, oye, pero ven acá, ¿por qué el mencionar Pablo y el énfasis, oíste y conociste? Y yo creo que es entender que esto es un proceso de maduración, hermano. Es un proceso de santificación. La palabra tiene que escucharse, tiene que sembrar, pero tiene que crear conocimiento en nosotros. Tiene que ser algo que cambie nuestras vidas. Tiene que ser algo que nosotros podamos entender que Dios es conocimiento revelado a través de la palabra que nosotros escuchamos. Porque por eso es que Pablo estaba gozoso con los colosenses, porque ellos no solamente escucharon la palabra, sino que estaban dando fruto. Y tenemos que entender que la palabra de Dios, ¿verdad? Pueden ser que haya gente que escuche. De eso puede ser que, en la iglesia del frente, no aquí, ¿verdad? De eso puede ser en la iglesia del frente, que haya muchos que vienen, escuchan la palabra, pero entra por aquí, sale por acá. Para poder vivir vidas exitosas, que es lo que Pablo le quería enseñar a los colosenses, la palabra tiene que ser escuchada, pero tiene que llegar al corazón. Tiene que convertirse en conocimiento, tiene que convertirse en práctica, tiene que verse en fruto hacia los demás, en nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. Hermano,
Y cuando me buscaba yo el original de la palabra conocisteis, viene de epignosis, que es una palabra compuesta. Gnosis, que es conocimiento. Pero ese prefijo de epi es intensidad. Le da como que más intensidad a ese conocimiento. Y es un conocimiento relacional. Y es bien importante entender que Pablo no está diciendo, no es que tengan la información correcta. No es que ustedes entiendan el concepto, es que tengan una relación que cree convicciones, que cree discernimiento. Y en nuestra vida tenemos que, no es llegar aquí e inundarnos de conocimiento, es que tengamos una relación con Dios, que ese conocimiento sea vida en nuestras vidas. Porque la palabra es vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra es viva, hermano. Pero no puede ser que la palabra sea viva y vivimos, como dice Leo, una vida, ay Dios mío, una vida destrozada. No, hay momentos alegres, hay momentos tristes, lo entendemos. Pero por eso dice en Romanos, constantes en la oración. ¿Verdad? Hay gozo, hay tristeza, pero que nuestra comunicación no falle. Y que nosotros tengamos fruto de arrepentimiento en que todos los días, como dice en Timoteo, pelear la batalla de la fe, intentarlo todos los días, hermano. Eso es como, yo no sé si usted se ha fijado, y yo meditaba en esto, nuestra vida tiene que reflejar fruto. Y yo cuando meditaba en esto, cuando usted mira un árbol, ¿verdad? Sea de china, de manzana, lo que sea. Pero el árbol da fruto, pero el fruto no es para el mismo. El fruto viene otro, lo coge, se lo lleva, se lo come. Y a lo mejor ni gracias le dio, lo que sea, porque qué día te gracias si no le puede hablar un árbol. Pero el fruto es para otro. Yo meditaba con esto con mi hijo y a veces le decía, es que hablamos de los frutos del Espíritu, y qué, pero es que tenemos que llevar fruto, pero esos frutos se reflejan si estamos en comunidad, si estamos con otros, porque usted refleja el fruto estando viviendo aislado, yo no sé cómo funciona eso. Tenemos que llevar frutos hacia los demás y que se vean. Y por último, hermano, me estaba bien curioso cuando Pablo dice aquí, así como a todo el mundo. Pablo, acuérdese que Colosas a lo mejor tenía esa mentalidad de que ellos eran ellos solos y que nadie tenía, como yo dije, ¿saldrá algo nuevo? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Pablo tiene la delicadeza de decirle, este evangelio no solamente ha llegado a ustedes, este evangelio está transformando el mundo. Y no solamente eso, este evangelio está transformando el mundo y Dios quiere usarlo a ustedes para esa transformación. Porque después de ahí podemos ver en el capítulo 4 que como yo les dije, que Pablo dice, lleven esta carta a todas las ciudades, a la Odisea, a Hierápolis. Hermano, yo no sé, en esta mañana, y quiero, ¿verdad?, volver aquí a mi dibujo, ¿verdad?, porque para que puedan llevarse algo si van, mi dibujito, después que lo pensé tanto. Pero en esta mañana, hermano, Dios quiere usarnos tal y como nosotros somos. Y Dios quiere trabajar con nuestras vidas. Pero de la única forma que Dios puede trabajar con nuestras vidas es que si Dios es el centro de tu vida. Tú tienes que entender que no podemos... Perdone. Se fue esto. Bueno, no importa. Ustedes tienen que entender que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Que tenemos que entender que la palabra nos recuerda que si Dios, como Pablo quería recordarle a los colosenses, esto no es Cristo y algo más. God is enough. Dios es suficiente para nuestras vidas. Pero Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas y nuestra esperanza tiene que estar en la ciudadanía que tenemos en el cielo, lo que Dios ya ha ganado para nosotros. Y vivir una fe como que somos separados, como que somos santos. Y entender que ese amor y esa fidelidad se gana es un proceso. Que estamos en una carrera, hermano. Que esto no es un sprint, es una carrera a largo plazo. Pero mientras estamos en esta carrera queremos llegar todos juntos. Así que comenzamos hoy la carta de los Colosenses. Yo espero haberlo animado para que usted lea la carta de los Colosenses y vea todas esas cosas que Pablo va a estar trabajando en los otros capítulos. Pero Pablo, entendiendo la necesidad que había en los Colosenses, que era una iglesia joven, pero tenían el fruto correcto, de que querían crecer y querían agradar a Dios. Puede ser que en tu situación, ¿verdad?, tengas momentos difíciles en la vida. Puede ser que tu carrera sea difícil. Hay veces que te levantas, ¿verdad?, a veces te levantas en high, a veces te levantas en low. Pero hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios es el centro de nuestras vidas,
Si sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y no está en la tierra, que no depende de emociones, no depende de tus razonamientos, no depende de tus habilidades. ¿Sabes qué? Si depende de tus habilidades, puede ser que te frustres. Porque tú dices, oye, por todo el esfuerzo que yo he hecho, yo no merezco esto. Pero si dependes de Dios, que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, podemos entender que todo lo bueno y todo lo que creemos que no es tan bueno es parte del plan de Dios. Hay muchas veces que las cosas que nos suceden en nuestra vida, que pensamos que están dentro del plan de Dios, Dios las tiene que hacer para llamar nuestra atención, para que nosotros reflexionemos. Porque si no, seguimos por ahí pensando que podemos vivir bajo nuestro yo. Y hay veces que Dios en su amor, cuando nos ve que nos estamos despegando un poco, pues permite cosas para que nosotros volvamos a caer en sí, para que volvamos a recalibrarnos. ¡Wow! ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Cuánto Dios nos ama que nos hace y nos deja entender con cuánto amor nos ha amado? Pero para que eso suceda, hermanos, tenemos que entender que Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y entender que todo esto se da por gracia. Porque nada nosotros hicimos. Este es el valor, el regalo inmerecido. Y por esa gracia que Dios da, que Dios es suficiente y supremo para nosotros, tenemos que entender que Dios inicia esto. Él fue el que lo inició. Dios es el que envía, Dios es el que apoya y Dios es el que hace crecer. Y a Dios sea la gloria. Amén, hermano. Oramos. Señor, venimos ante ti en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú permitiste, Señor, que pudiéramos compartir tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos permites que podamos abrir nuestros ojos a entender que aunque hayamos corrido una carrera larga, aunque llevemos tiempo en el Evangelio, aunque estemos comenzando, tú nos recuerdas hoy que tienes que ser el centro de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entender, a mirarnos en el espejo de tu palabra y que cada día podamos entender, Señor, lo que tú quieres trabajar para con nosotros. Que podamos entender, Señor, que tú tienes un plan perfecto para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. Así como la iglesia de Colosa, que amor pensaba que habían sido olvidados, Señor, tú enviaste a Pablo con su carta millas de distancia para recordarle, tú eres importante y yo tengo un plan para contigo. Señor, recuérdanos que tú nos acompañas en cada momento. Recuérdanos que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas y aumenta nuestra fe en los momentos de debilidad. Renueva nuestra fe como las del águila, Señor. Yo te pido por cualquier persona que esté aquí, Señor, que esté batallando, que no sabemos, Señor. Pero estamos aquí como Pablo. Pablo no conocía la iglesia de Colosas, Señor, pero oraba intensamente, dando gracias porque sabía que si su vida estaba centrada en Él, iban a dar frutos y iban a vencer. Te pido por esas vidas, Señor, que a lo mejor están batallando, que tú seas el sustento de sus vidas. Te doy gracias porque tú nos permites llegar aquí a compartir tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, hazla que germine y dé el fruto indicado. Te lo pedimos todo esto, Señor, en tu dulce y bendito nombre. Amén.